¿Qué estás absolutamente seguro de haber visto? ¿Pero no tienes pruebas? En el verano de 2005, en un suburbio de Washington, D.C., en el norte de Virginia, un amigo y yo conducíamos por una pequeña carretera de 2 carriles con árboles a ambos lados. Vimos un mono caer de los árboles y saltar al otro lado de la carretera. Luego saltó y se agarró a una rama baja que colgaba y volvió a balancearse entre los árboles. No podía creerlo y mi amigo estaba igualmente sorprendido. La estrella fugaz más genial de todos los tiempos. Duró mucho tiempo, como unos sólidos 8 a 10 segundos. Parecía como si estuviera, rociando, destellos detrás de él. Y el rastro cambió de color varias veces. De rojo, verde, morado, etc. He visto docenas de estrellas fugaces. Nunca había visto uno ni remotamente así. Se llama bola de fuego y son más grandes que los meteoros normales, estrellas fugaces. Se llaman bólidos cuando se rompen. ¿Qué puede haber sido lo que viste? Vimos un bólido en un viaje de campamento con mi clase de astronomía. Fue una vista increíble, es algo tan raro de ver, y mucho menos con un grupo de personas interesadas en la astronomía. Un jaguarundi en mi pequeño pueblo en el oeste, más o menos, de Texas. Tenía quizás 11 años y caminaba a casa desde el parque por un sendero en el bosque y pasé por un pequeño estanque del vecindario. Fue un año de sequía, por lo que no había agua en ninguna parte, pero este estanque siempre estaba lleno, probablemente un manantial. Ahora que lo pienso, llegué a una curva y asusté a este extraño gato bronceado que estaba tomando agua. Al principio pensé que era un puma, pero era muy pequeño, piense en un lince, y tenía las orejitas más tontas y una cola extra larga. Recuerdo haberme reído de sus orejitas raras durante todo el camino a casa. Le dije a mi mamá que vi un puma con orejas pequeñas y ella me regañó por mentir. Estaba tan enojado que simplemente lo ignoré hasta años después, cuando vi uno en un zoológico. Era el gato misterioso, 100% un jaguarundi que ahora sé que vive en Texas. Ojalá mi mamá hubiera hecho más preguntas para poder informarlo a cualquier experto en vida silvestre que hubiera querido saber que estaba allí, ya que supuestamente no se los ha visto en Texas desde el año 86. El hábitat también tiene sentido porque es como el sotobosque más espinoso y lleno de maleza del mundo. Alguien había cortado un camino para que fuera más fácil caminar hasta el parque. Pero básicamente había enebros y mezquites impenetrables a ambos lados. Crecí en el norte del Reino Unido y había 3 grandes centrales eléctricas de carbón a lo largo del río que atravesaba mi ciudad. El más cercano estaba probablemente a unas 3 millas de distancia y era visible desde la mayor parte de la ciudad ya que es un área muy plana. Estaba en el parque local bebiendo con mi amigo alrededor de la 1 de la madrugada. Como habíamos hecho muchas veces. Y de repente apareció una luz enorme y brillante en dirección a la central eléctrica, era una luz artificial azulada. Pero literalmente giraba la mitad del cielo. Miramos hacia la fuente y estaba detrás de la central eléctrica, que inexplicablemente estaba mucho más cerca de lo que debería estar. Como a solo unos cientos de metros de distancia, elevándose sobre el parque e iluminada a contraluz con esta luz increíblemente brillante. Estaba tan cerca que recuerdo haber inclinado la cabeza hacia atrás para mirar las chimeneas principales. Ni yo ni mi amigo estábamos desconcertados por eso en ese momento. Suena extraño pero de alguna manera parecía normal. La luz se apagó después de unos 10 segundos y cuando nuestros ojos se acostumbraron, todo volvió a ser como siempre, las luces rojas de navegación en lo alto de las torres de la estación parpadeando en la distancia. Ni siquiera hablamos sobre eso esa noche. Aparte de mencionar casualmente la luz, beber un poco más y volver a casa, nuevamente parecía perfectamente normal. Pero al día siguiente ambos estábamos como tipo, ¿qué pasó anoche? Se me ponía la piel de gallina de solo pensarlo durante meses después. Nunca había visto algo así antes ni después. Estaba jugando afuera con mi hermano mayor y lo vi cruzar corriendo la calle. Estaba a punto de hacer lo mismo hasta que alguien me agarró por la camisa y una gran camioneta Chevy blanca pasó volando frente a mí. Mi hermano mayor nunca había cruzado la calle y era él quien me sostenía de la camisa. Oh, lo viste sin duda. Lo que viste no fue a tu hermano. Pero absolutamente lo viste. Estoy bastante seguro de que una vez llamé a John C.
Rayleigh a mi antiguo trabajo en la librería. Esto fue en Illinois y estaba comprando algunos CD. Llevaba gafas de sol todo el tiempo y definitivamente estaba siendo discreto. No quería preguntarle directamente si era JCR, pero quería decir algo porque realmente me gusta. Entonces le dije, oye, ¿alguien te ha dicho alguna vez que pareces alguien famoso? Y él rápidamente dijo, no, y siguió su camino. Soy positivo. Era él, pero ninguno de mis otros compañeros de trabajo se dio cuenta. Así que nadie me creyó. Vi un pingüino en California. Estaba paseando a mitad del día con un amigo y lo vemos cerca de la playa. El pobre estaba temblando ahí parado. Llamé a control de animales y no me creyeron. Seguían diciendo, ¿estás seguro de que es un pingüino? ¿Y, es esto algún tipo de broma? Después de unos minutos hablando por teléfono con ellos, pensé, sí, estoy parado a 1,5 metros de distancia. Definitivamente es un pingüino. Cuando era adolescente, mis amigos y yo nos subimos sigilosamente al tejado de este enorme edificio que se parece al Taj Mahal, llamado el Santuario Hadji. Solíamos hacer esto en el que todos les decíamos a nuestros padres que nos quedaríamos en las casas de los demás. Y acampábamos en lugares extraños y nos metíamos en problemas. De todos modos, bajamos del techo para ir a hacer lo que sea y cuando estábamos doblando la esquina del edificio escuchamos un enorme silbido. Como si alguien estuviera moviendo una escoba enorme muy rápido. Cuando llegamos al otro lado vimos lo que parecía un murciélago con una envergadura de 1,8 metros aleteando alrededor de uno de los postes de luz en el estacionamiento. Nos quedamos allí, asombrados, observando hasta que se alejó volando en la noche unos 10 segundos después. Siempre supuse que era un búho que estaba oscurecido por la luz brillante. En realidad solo podíamos ver su silueta, pero giró y realizó maniobras que parecían muy parecidas a las de un murciélago. Absolutamente una locura pensar en un murciélago tan grande. Mi marido me había golpeado. Tenía miedo de dejarlo. Conducía sola por la noche y pregunté en voz alta, ¿seré feliz si lo dejo? Tan pronto como dije eso, un objeto blanco brillante cruzó el cielo. He visto estrellas fugaces. Probablemente fue un meteorito o algo así. Apareció aparentemente de la nada. Formó un arco en el cielo y luego desapareció. Tuve que detenerme en el arcén de la carretera desierta. ¿Estás bromeando?, dije en voz alta. Busqué en línea para ver si alguien vio algo, pero no pude encontrar ninguna mención de una lluvia de meteoritos ni nada. No sé la fecha en que sucedió. Lo dejé a las pocas semanas de este evento y fue lo mejor y más terriblemente valiente que he hecho en mi vida. Ahora soy feliz, estoy enamorada y me amo a mí misma. Una noche, hace unos 8 años, estaba viendo la transmisión en vivo de la ISS. Calmó mi ansiedad a la hora de dormir. Simplemente mirar el gran mundo y sentirme pequeño y tranquilo. Y este objeto apareció ante la cámara. Algo así como una punta de flecha. O una larga pirámide de 3 lados. Derribada, comenzó pequeño y lejos de la vista de la cámara. Supuse que se trataba de desechos espaciales o un satélite elegante. Pero seguía acercándose y era enorme. Toneladas de crestas de bordes cuadrados. Muescas curvas en patrones simétricos. Cada vez más detalles. Parecía enorme y seguía acercándose y pareciendo más grande. Pero todavía estaba muy lejos de la cámara de la ISS. Realmente no puedo expresar su tamaño. Entonces puse en el chat de transmisión, ¿qué es esa cosa? Unos segundos más tarde, la transmisión se volvió estática. Dios, desearía haber presionado imprimir pantalla. Cuando tenía 11 años, pasé la noche con un amigo cuyo abuelo trabajaba en el zoológico. A la mañana siguiente fuimos con él a su turno matutino en el zoológico. Por lo que pudimos correr por el zoológico antes de que se abriera algo y los animales recién se despertaran. Estábamos detrás del hábitat de los rinocerontes y mirábamos a través de estos agujeros en la cerca. Como si espiáramos a los rinocerontes por alguna razón. Había un tronco realmente grande en su hábitat. Y el rinoceronte grande, macho, corrió hacia el tronco y saltó de manera que sus 2 patas delanteras quedaran sobre el tronco. Y luego otro rinoceronte comenzó a hacerle ruidos extraños, como animándolo, y comenzó a hacer rodar ese tronco mientras sus 2 patas delanteras todavía estaban sobre él y a caminar sobre sus patas traseras. Era como un truco de circo o algo así.
pero ellos mismos actuaban de esa manera. Esa es la única vez en mi vida que espié a un rinoceronte y realmente valió la pena. Estaba en mis años universitarios. Vivía en casa. Conducía por la autopista hacia la universidad, en una autopista particularmente transitada. Este día eran quizás entre las 8 y las 9 de la mañana y había mucha niebla. Se podía ver entre 7 y 10 metros frente a ti, por lo que estaba bastante claro, pero todo lo demás no era visible más allá de eso. Hay una variedad de pasos elevados que cruzan la autopista por la que estoy conduciendo. Cuando me encuentro con el segundo, veo luces rojas a lo lejos y reduzco la velocidad. A medida que me acerco, parece que la parte inferior del paso elevado se ha caído un tramo, ya que le falta un trozo de hormigón. Esta es una autopista de 2 carriles en la que estoy, pero hay espacios en los lados izquierdo y derecho para emergencias, espacio suficiente para un automóvil. Entre estos 4 carriles, hay como 7 autos todos detenidos. En el lado derecho hay una barrera de concreto de aproximadamente 1 metro de altura, y un auto volcado al otro lado, pero estoy mirando a mi alrededor. No hay gente en los coches. No hay gente en la carretera. No hay gente cerca del coche volcado. No hay nadie más detrás a mí. No hay nadie al otro lado de la autopista. Simplemente pararon autos con las luces encendidas. Dudo en salir y comprobar las cosas, pero algo dentro de mí me dice que siga conduciendo, así que paso lentamente entre los coches y los escombros en la carretera y sigo mi camino. Tampoco escuché nada al respecto y al día siguiente, mientras paso por debajo del paso elevado, los daños no son visibles. Me espantó. A mitad de año, pequeña propaganda en el periódico local, columna lateral, crédito a Penn Newswire, sobre un experimento confirmado y reproducido en UC Berkeley, creo que en conjunto con DARPA, que exhibió fusión fría. Se describió como una interacción a muy pequeña escala que producía solo una pequeña cantidad de energía y se decía que tenía aplicaciones potenciales en tecnología de telefonía celular y seguridad nacional. No sé si mis amigos hicieron una broma e imprimieron una copia ficticia de las noticias o qué, pero nunca he podido rastrearlo, ni nada parecido, pero lo leí. Maldita sea. Mi prima y yo estábamos mirando juntos por la ventana en un brillante y caluroso día de verano y vimos un rayo amarillo que caía al azar en medio de la calle. El cielo estaba despejado, no recuerdo qué tan despejado, pero definitivamente no había nubes de tormenta ni nada. Y sí, sé que todos los relámpagos son blancos, pero a veces tienen ese tinte azul-violeta alrededor. Este era amarillo. Parece que experimentaste un rayo cargado positivamente. Eso es salvaje. Puede golpear en lugares a cientos de kilómetros de distancia de la tormenta. Lo vi antes. No lo creí hasta que me dijeron lo que les cuento. 1981. Base aérea de Grand Forks, Dakota del Norte. Mi memoria está confusa, así que disculpe la rareza en los detalles. Estoy caminando por el campo deportivo y se toca el retiro seguido del himno nacional, 4 o 430. No recuerdo, como se hace todos los días. Entonces, como nos ordenaron, me detengo y me pongo firme con la mano en el corazón. Dakota del Norte está repleta de prairie dogs y este campo no fue la excepción. De todos modos, me doy cuenta de que un perro de la pradera ha salido de su madriguera y está parado a mi lado. Lo suficientemente cerca como para tocarlo. No tengo explicación ni teorías satisfactorias sobre lo que pasó después. El pequeño se pone firme y se pone la pata en el pecho. Nos quedamos allí durante aproximadamente 1 minuto hasta que la música se detuvo. Cuando lo hizo, me miró directamente, soltó un alegre chirrido y se sumergió en su madriguera. Gracias por la pregunta, OP. No he pensado en esto en años. Sigue siendo probablemente la cosa rara más adorable que he presenciado jamás. Una semana después de la muerte de mi papá, lo vi sentado en su silla durante el día sonriéndome. Me alegré mucho de verlo, pero no sé si lo aluciné debido al estrés emocional y el dolor o fue real. Aproximadamente 6 meses después sentí su presencia y le pedí que encendiera la luz, lo cual hizo de inmediato. Tal vez había una razón, pero se sentía tan extraño como si él estuviera allí. Nunca he tenido miedo a la muerte. Tuve una conversación con mi abuela aproximadamente una semana después de su fallecimiento.
Yo tenía solo 7 años y éramos cercanos. Pero cuando me avisaron de su muerte no lloré. Recuerdo que mi mamá me dijo dónde estaba, qué estaba haciendo, todo. Nunca lloré. Entonces un día ella estaba sentada en mi cama. Nos despedimos y ella me dijo que me amaba. La estela de algo grande que se mueve justo debajo de la superficie. Ya fuera una gran ballena o un submarino. Estaba creando una especie de ola de proa como la de un barco. Pero nada rompía la superficie por lo que podía ver. No crean que fue una ballena, porque eventualmente habría salido a la superficie en busca de aire y seguí buscando por mucho tiempo. Por lo general, las ballenas no nadan cerca de la profundidad de la superficie sin salir a respirar de vez en cuando. Pero un submarino tampoco tiene mucho sentido en esa zona. Estaba cerca de la costa y se dirigía hacia un estrecho y poco profundo sonido donde un submarino habría tenido que salir a la superficie por seguridad. OTOH. Más allá de ese sonido hay una instalación semisecreta de la OTAN que alguien podría querer espiar. Una enorme nube naranja apareció sobre el océano por la noche en la costa de Oregón. Estaba caminando y mirando las estrellas cuando sucedió. Cuando digo masivo, quiero decir que iluminó el cielo y estaba a unos pocos kilómetros mar adentro. Creo que lo más probable es que haya sido la explosión de un buque cisterna de gas. Pero a pesar de que el cielo estaba iluminado no pude encontrar ningún informe al respecto ni al día siguiente ni en los días siguientes. Fue sorprendente por su intensidad. Solía trabajar en una casa embrujada como uno de los actores. De hecho, odio actuar y en ese momento odiaba las casas embrujadas. Pero mi amigo quería hacerlo pero no tuvo el coraje de hacer el proceso solo. Siendo el buen amigo que soy, me apunté también. Una noche tuve que trabajar solo en una sección entera. Tuve que sentarme solo en una iluminación tenue durante horas y horas con música de terror para crear ambiente. Había un montón de maniquíes sentados en sillas y yo me sentaba entre ellos para asustar a los transeúntes. Una noche, hubo un retraso de 30 minutos y nadie pasó. Así que imagina estar sentado solo en una oscuridad pura y espeluznante durante tanto tiempo. No tengo absolutamente ninguna prueba de que esto haya sucedido en absoluto. Pero mientras estaba sentado entre los maniquíes, uno de ellos giró la cabeza para mirarme y luego volvió la cabeza a la posición original. Podríamos argumentar con razón que estaba paranoico y que inventé esto a partir de tal paranoia. Pero eso me pareció muy real. Tuve que dejar el set e ir a la sala de descanso por un rato. Unos días después vi algo más peculiar en otra habitación. Siento que ese espacio tenía mala energía y me alegra decir que no volveré a trabajar allí nunca más. Estaba conduciendo por las cabinas de peaje de la autopista M2 en Sydney. Y un coche se acercó chirriando detrás de mí en el carril de mi derecha. Montó la barrera de hormigón sobre 2 ruedas y giró como un barril a través de la cabina de peaje. Algunas de las cabinas todavía estaban ocupadas en el pasado, por lo que si era una de esas, tenían que haber matado a alguien. Estaba en estado de shock. Como estaba justo en las cabinas, sabía que alguien habría estado en la escena de inmediato, y no podía hacer nada. Así que seguí conduciendo. Nunca vi nada al respecto en las noticias y desde entonces no he encontrado nada en internet. Cuando pasé por el peaje unos días después, no había daños visibles. Fue como si nunca hubiera sucedido. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.